Es mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Hola a todos. Parece mentira, después de casi un año de estar avanzando a través del libro de Romanos, que por fin hemos llegado al último pasaje, al último sermón en esta serie de sermones del libro de Romanos que he titulado Lo correcto de Dios revelado. Y entiendo que así es como Pablo ve el Evangelio, este buen mensaje acerca de Jesús. Es que el mundo ha caído bajo el problema que la Biblia identifica como el pecado, desde que el momento en que el ser humano se volvió en contra de Dios y dijo: Dios, rechazo tu soberanía y yo voy a ser mi propio Dios, yo voy a vivir para mí y voy a hacer las cosas centrado en mí mismo y como yo quiero. Desde ese momento entró el mal a no solamente la vida del ser humano, sino con eso contaminó a toda la creación. Y todo el mundo, toda la creación ha caído bajo el poder del pecado. Y el Evangelio es la buena noticia de que Dios no simplemente dijo: bueno, tú lo rompiste, pues ahí te lo quedas. Sino que Dios dijo: no, yo amo a la humanidad, amo a mi creación y voy a restaurarla. Voy a volver a introducirme en ella de una forma que rescate a la creación del poder del pecado. Y dé la opción al ser humano de volver atrás y de ser rescatado de ese pecado, aunque nosotros somos los que lo escogimos nosotros mismos. Así que Dios se hizo hombre. Vivió una vida perfecta y asumió sobre sí la humanidad para ofrecerse como un sacrificio perfecto, como el ser humano perfecto, que tomase sobre sí los pecados del mundo y pagase la deuda que el pecado causa que tengamos para con Dios, la ofensa, que cubriese la ofensa que hemos cometido contra nuestro Creador. Y Dios era el único que podía ofrecerse en lugar nuestro, porque Él mismo era el ofendido. Si Dios hubiera dicho: voy a coger a esta persona y esta persona va a pagar por el pecado del mundo, eso no sería justicia, sería una injusticia. Pero si Dios es el ofendido, si Dios es el que nos creó para vivir para Él y nosotros rompimos ese compromiso y rompimos ese propósito para el cual fuimos creados y ofendimos a nuestro Creador, entonces solo el Creador tiene la opción de decir: ok, yo soy el ofendido, pero yo mismo voy a asumir sobre mí la culpa de esa ofensa y voy a pagarla yo mismo. Eso es lo que hizo Jesús. Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y entregó su vida voluntariamente en la cruz para cargar con los pecados del mundo. Y murió, y en esa muerte derrotó los poderes, todos los poderes del pecado y el mal. La muerte misma. Resucitó victorioso sobre todo y ahora extiende este evangelio, este buen mensaje, que todo el que ponga su fe en Él, Dios va a no solamente perdonar su culpa, cubrir la deuda, sino que Dios va a dar el regalo inmerecido de su Espíritu Santo. Y que Dios va a venir a morar en el corazón del que ha puesto su fe en Jesús. Y que el Espíritu Santo va a comenzar en esa vida una obra de restauración. Y si tu vida está marcada por el pecado y todo lo que es incorrecto, Dios va a restaurarte a lo correcto, a lo justo, a lo recto. Así que Dios, quien es correcto en todo, quien es justo en todo, está reintroduciendo en su creación su justicia, su correcto, lo correcto de Dios está siendo reintroducido en la creación por medio del Evangelio. Al Dios corregir lo que está mal en mí, perdonar mi pecado y transformarme, para librarme de no solamente la consecuencia del pecado, sino la presencia del pecado en mi vida y convertirme en alguien como Cristo, restaurarme a una rectitud. Ese es el mensaje de la carta entera y hemos llegado al final. He titulado el mensaje de hoy: Nuestra parte en arreglar el mundo.
Y estamos en Romanos capítulo 16, los versículos del 17 al 27. Vamos a comenzar leyendo los versículos 17 y 18. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos junto a la doctrina que habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, y con suaves palabras y bendiciones engañan a los corazones de los ingenuos. Uno pensaría que Pablo ha terminado su carta, ha escrito largos 11 capítulos explicando el Evangelio. Y luego ha dedicado varios capítulos a hacer una aplicación de esa enseñanza y decirles, bueno, si esta es la realidad que tenemos en Cristo, así es como debemos vivir nuestras vidas, como un acto consciente y profundamente meditado de adoración a Dios. Es una respuesta en gratitud al Dios que nos ha redimido en Cristo. Pablo ha hablado de todo eso y termina con salutaciones finales, manda saludos a un montón de personas en Roma. Uno pensaría, ok, ya hemos terminado, ya no hay nada más que decir, pero Pablo no puede resistir una última vez lanzar una última advertencia contra lo que él quizá identifica como el reto más peligroso a la vida de la Iglesia. Y está repitiendo cosas que ya ha dicho. Pero esto es lo importante de entender acerca de nuestra vida en Cristo. Hay verdades que necesitamos repasar continuamente. Hay verdades que necesitamos recordarnos unos a otros vez tras vez, porque el asedio de las fuerzas del mal a nuestro alrededor, buscando destruir lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, es continuo. Y estos son los lugares, los frentes en los cuales solemos flaquear como cristianos. Así que Pablo les da un último recordatorio. Fijaos, manteneos a la alerta, mantener los ojos abiertos y fijos buscando este problema. ¿Y cuál es el problema? Divisiones. Los que causan divisiones. En mi país, aquí en los Estados Unidos de América, hemos sufrido en los últimos meses y especialmente el último par de semanas profundas divisiones, hasta el punto de cosas que nunca habían sucedido antes, de estar el Congreso y el Senado tratando de cerciorar los votos para el nuevo presidente y que el presidente actual incitase a un gran grupo de personas a ir al Capitolio a expresar su frustración con estas votaciones y acusaciones de manipulación de votos y acusaciones que nunca han conseguido establecerse de alguna forma clara en las Cortes, porque las Cortes dicen que no hay evidencia que apoye estas afirmaciones, y toda la duda que se ha sembrado aquí y allá, y la ira y el enojo de tantas personas, quejas de políticos corruptos y que la cosa está mal y se está luchando en contra de los cristianos o a favor de los cristianos o en contra de este grupo de personas o aquella, y hay mucha división en nuestro país ahora mismo. Y tristemente estas voces se infiltran en la vida de la Iglesia también y causan división. Y Pablo advierte que estemos a la alerta en contra de este tipo de cosas, voces en nuestras vidas que causan división. ¿Por qué? Porque el Evangelio es un mensaje de reconciliación. Lo que Dios quiere de nosotros es que le amemos a Él, y Jesús lo dice. Déjame resumirte la Biblia entera, toda la ley y los profetas, la Biblia entera cuelga de estos dos mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando preguntan a Jesús, ¿quién es tu prójimo?, Pablo dice, eso incluye a tu enemigo. Jesús dice, eso incluye a tu enemigo. Si eres judío, prójimo incluye al samaritano. Prójimo es cualquiera. No hay ser humano que no sea prójimo. Entonces, esto es lo que Dios busca lograr en nosotros. Y cuando decimos que Dios está trayendo lo correcto suyo de nuevo a nuestras vidas, nos está restaurando al amor hacia Él y al amor unos para con otros. Esa es la labor de Dios. Pero hay voces entre nosotros que nos llaman a movernos en dirección opuesta a la reconciliación. Nos llaman a la división.
esta persona hizo aquello mal. Este político es corrupto, esta organización está manipulando cosas, y lo que se suma a la gran confusión que vemos hoy en día es que, aparte de medios de comunicación que hacen algún tipo de verificación de la información que están transmitiendo, hoy en día recibimos noticias de alguien que pone algo en Facebook o Twitter o WhatsApp, una fotita y un texto y ya está, lo comparten como si nada, y quién sabe de dónde viene eso, si es verdad, si es una pura mentira. Nadie se preocupa de cerciorar nada. E incluso hay personas en el mundo hoy en día que tienen como su meta desestabilizar ciertos gobiernos y ciertos países, y deliberadamente crean información falsa y la transmiten, y muchas veces estamos transmitiendo y repitiendo esta información. Esto es lo que debes prestar atención, Pablo dice. Esa voz te está animando a buscar la reconciliación a la que somos llamados en Cristo. ¿O esa es una voz que te está llamando a denigrar, a despreciar, a insultar y a mirar mal a otro? Creo que si lo miramos así es fácil distinguir la voz que causa división de la que no. Y hay muchas voces que causan divisiones, y lo triste es que se infiltran en la vida de la iglesia. Y Pablo está hablando de eso, no simplemente de voces afuera. El mundo es normal que esté llena de odio. Pero cuando eso se empieza a infiltrar en la vida de la iglesia, y son cristianos los que están esparciendo este veneno, y compartiendo mentiras, o compartiendo verdades, pero sin amor, insultando a personas. ¿Qué más da que un político sea corrupto? Esa persona no conoce a Cristo, no ha sido redimida, está bajo el poder del pecado, es un esclavo del pecado. ¿Qué pretendías que hiciese esa persona? ¿Y llamarla pecadora no soluciona nada? ¿No has descubierto la pólvora al decir que este político corrupto es malo? ¿Sabes qué? El problema que él tiene es el mismo problema que tú tienes. Ninguno de nosotros es bueno. No hay justo ni aún uno. Todos a una le hemos dado la espalda a Dios. Todos somos dignos de censura y condenación. ¿Qué logramos hablando del mal del otro y denigrando y causando odio para con otras personas? ¿En qué sentido estamos buscando la reconciliación? Que esa persona llegue a los pies de Cristo y sea transformada por Cristo. Sea librada del poder del pecado. No, lo único que queremos es que la gente diga, esta persona es mala, y lo rechacen. Pablo dice, fijaos en los que causan divisiones, los que causan tropiezos. Y esta es la idea, tú vas bien en Cristo, amas a Dios, estás permitiendo que Él restaure tu corazón a un amor para con todos, aún tus enemigos. Quieres que lleguen a conocer a Jesús y sean restaurados y se conviertan, no en enemigos, sino hermanos y hermanas. ¿Vas bien? Y de repente empiezas a escuchar lo que no debes, de repente permites que el veneno del pecado vuelva a introducirse en tu corazón de esa manera, sin darte cuenta, y cuando te das cuenta, estás plantado en el suelo otra vez. Has tropezado. Ya no estás caminando bien. Y sabes que Pablo dice que estas personas lo hacen junto a la doctrina que habéis aprendido. Ahora, el antídoto a esta falsa enseñanza es conocer la enseñanza que hemos recibido, la verdadera enseñanza que tenemos en Cristo. Si conocemos el Evangelio, conocemos la meta hacia la cual Jesús nos está llevando, entonces podemos identificar cuando algo va en contra de eso. Aunque pretenda estar diciendo, somos correctos, esto es lo correcto y lo justo y lo bueno, podemos decir, no, porque eso no concuerda con cómo Jesús define lo correcto. Eso no concuerda con lo que Dios está haciendo. Pero estas personas se unen a nosotros, y junto con cosas que nosotros daríamos nuestra aprobación, un entusiástico amén, junto con eso insertan el veneno de la división, del mirar mal, del separarnos,
del no buscar reconciliar y unir y mantener una unidad a pesar de diferencias, sino el orgullo, la sensación de superioridad, el desprecio, todas estas cosas. Lo introducen ahí al lado de la sana doctrina, de la enseñanza que hemos recibido. ¿Qué dice Pablo que debemos hacer? Debemos hacer como hicieron en este país hace un par de semanas, llevar armas al Capitolio y por la fuerza corregir el problema. Violencia, romper cristales, apalear a policías, hacer ese tipo de cosas. ¿Así es como vamos a corregir los problemas? No. Pablo dice que os apartéis de ellos. No te pelees. No te metas en Facebook y te metas en una gran pelea. Simplemente apártate. Y creo que con esto Pablo no está diciendo simplemente que te excluyas a esa persona de tu vida y digas, eres veneno, no quiero nada que ver contigo, sino que digas, ¿sabes qué? Yo no voy a participar más de eso. Si ese es el tono que toma la conversación, perdona, pero a mí no me interesa hablar de eso. Si esa es la cosa que tú estás haciendo, perdona, pero yo en eso no voy a participar, no. Me voy a apartar de eso. Yo no voy a ser partícipe en esta forma de hacer las cosas. Ahora sigo amándote. Sigo buscando que Cristo sane lo que está mal en tu vida, igual que la mía y la de todos nosotros. No te estoy excluyendo de mi vida, pero desde luego yo me aparto de lo que tú estás haciendo. No voy a participar en eso. Pablo dice que estas personas no están sirviendo a Cristo. Hay una versión falsa del Evangelio de personas que dicen servir a Cristo, pero no sirven a Cristo. ¿Sabes a quién sirven? Sus propios estómagos. Hay una versión de la fe cristiana, que no es fe cristiana, que dice que el Evangelio es la forma en que nosotros podemos usar la fe para obligar a Dios a hacer para nosotros lo que queremos que haga. El Evangelio es un trueque entre tú y Dios. Tú pones tu fe en Jesús y ahora eso abre para ti una garantía de que vas a tener salud, que si estás enfermo Dios siempre te va a sanar, nunca va a permitir que sufras mal físico y también Dios te va a bendecir con gran abundancia material, vas a ser rico y sabes que cualquier enemigo tuyo Dios lo va a quitar de en medio, no vas a tener problemas, tu vida va a ser una gran victoria tras victoria y Dios está aquí para alimentar los deseos y los sueños que tú tienes para tu vida. Es para tu mejor vida ahora. Pablo dice que estas personas convencen a los ingenuos con suaves palabras y bendiciones. Esa palabra yo la traduzco ahí, bendiciones. Otras traducciones de esa misma palabra podrían ser halagos. Pero es curioso que esta palabra, que puede significar halagos, también significa y se traduce como bendición. Y pienso, ¿cuántas versiones de la fe cristiana hablan tanto de la bendición y lo único que están vendiendo es una versión del cristianismo egocéntrica? Que lo único que tú quieres de Cristo es que Él te dé buena salud, te haga rico y te quite los problemas de en medio y que tú seas un éxito en todo lo que tú quieres hacer en tu vida. Y eso no es servir a Cristo como esclavo. Eso es servirte a ti mismo. Y eso no es la fe cristiana. Y sabes que el problema que tenemos con el pecado se soluciona en dirección opuesta a eso. Tenemos que aprender a vivir no para nosotros mismos, sino para Dios y para el mundo. Ceder nuestros derechos a favor de los demás. Entregarnos como esclavos a la humanidad para lograr en Cristo su redención. A eso es a lo que nos está llevando Cristo. Así es como Dios está corrigiendo lo que el pecado ha destruido en nosotros. Así que las voces que nos tratan de vender un Cristo que te permite seguir siendo egocéntrico, te están mintiendo. Eso no es el Evangelio. La fe en Dios no es una forma de manipular a Dios, de obligarle a Él a aceptar
tu voluntad, de imponer tu voluntad sobre Dios. Dios, tengo fe en que me vas a sanar, así que venga, hazlo. Dios, tengo fe en que me vas a hacer rico, así que venga, Dios, dinero. Yo tengo fe en que me vas a dar este puesto de trabajo. Venga, Dios, dámelo. Eso no es fe. Eso no es fe en Dios. Es fe en tu propio, el poder de tu propia determinación, de que tu voluntad es tan poderosa que puedes imponérsela a Dios mismo. Pero eso no es la fe que la Biblia habla. La fe bíblica es confianza en Dios. Y implica que yo me rindo a la voluntad de Dios. La fe bíblica es una aceptación mía de la voluntad de Dios. Es rendir mi vida a lo que Dios está haciendo, porque solo Dios sabe lo que es correcto. Solo Dios es capaz de corregir el mal que hay en mí. Y solo rindiéndome a Él puedo permitir que Dios lo haga. Y para hacer eso tengo que abandonar el egocentrismo. Tengo que abandonar una versión de la fe cristiana que todavía me permite ser egocéntrico. Hay personas hoy que con suaves palabras y bendiciones siguen engañando los corazones de los ingenuos. Que no seamos nosotros de esos. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo pidió a sus lectores que identificasen a los que promueven la división y la vida egocéntrica y se alejasen de ellos. ¿A qué voces estás escuchando de las que necesitas alejarte en tu vida? Y sigamos los versículos 19 y 20. Porque vuestra obediencia ha llegado a ser conocida de todos, de modo que me gozo a causa de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e inocentes para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve al enemigo debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. Pablo, como ha hecho antes, él sabe, él nunca ha visitado la iglesia en Roma. Cuando él les da estas últimas palabras de advertencia, no está con esto diciendo que ellos han fallado, que son un fracaso, hay que ver qué divididos estáis, qué forma tan egocéntrica del evangelio estáis tratando de compartir. Él no les está acusando de haber fallado. De hecho, él dice todo lo contrario. Todo lo que sé de vosotros es que estáis obedeciendo a Cristo y haciendo lo que Él quiere de vosotros. Y yo me gozo en eso. Simplemente os envío estas palabras de advertencia porque esto es algo que he observado en la vida de la iglesia a través de todas las iglesias en las que he servido. Este es un ataque continuo que enfrentamos en la fe cristiana. Divisiones y formas egocéntricas de tratar de interpretar la fe cristiana. Pero Pablo les dice, ¿sabes? Lo único que quiero es que seáis sabios para el bien. Porque el bien de Dios no es una cosa sencilla. De hecho, yo soy de la opinión de que el bien es algo más rico y más complejo y más pleno que el mal. El bien puede existir sin que haya mal, pero el mal no puede existir sin que haya bien. El mal es una corrupción de lo correcto, es una denigración de lo bueno. Y es derivado del bien, pero el bien no necesita el mal. El bien es algo superior y es tan complejo como la cosa más malvada que podemos enfrentar en el mundo, más profundo aún. Y cuando hablamos del bien que se encierra en la bondad de Dios, quien es perfectamente bueno en cada aspecto, hablamos de algo profundo y complejo. Y hay momentos en la vida en que la forma en que enfrentamos el mal nos deja perplejos. ¿Cómo respondo a eso? Con bien. Y Pablo ya nos ha dicho en Romanos que la forma de derrotar el mal no es con mal, sino que nos sobreponemos al mal con el bien. Respondemos al mal con el bien. Tú me agredes a mí, la forma en que yo corrijo ese mal no es agredirte a ti. Nosotros rechazamos a Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Cómo soluciona Dios ese problema? Dios viene y da su vida por nosotros. Dios derrotó el mal con el bien.
y de una forma tan sabia y tan profunda y tan asombrosa. Pablo dice, eso es lo que quiero para vosotros, que en un mundo lleno de mal, con tantas complejas decisiones que tenemos que enfrentar día tras día y tanta confusión que hay a nuestro alrededor y el sembrar y mezclar mentira con verdad, aún dentro de la vida de la iglesia que enfrentamos a veces, quiero que seáis genios en cuanto al bien. Que en la situación más compleja sepáis descubrir, este es el bien que Dios desea de nosotros ahora. Esta es la forma, en la sabiduría de Dios, que respondemos con bien al mal. Y solo Dios nos puede revelar eso. Que seáis genios para el bien y simples, inocentes, inexpertos para el mal. Hay quien piensa, no, la única forma de ganar al mal es conocer bien sus artimañas. No puedes ser inocente, tienes que ser sagaz. Y tienes que meterte en las artimañas del mal para derrotar al mal. No, el bien no necesita las herramientas del mal para ganar. Derrotamos al mal con el bien, no con más mal. Y es una mentira pensar que tenemos que usar las herramientas del mundo para corregir los problemas del mundo. Ese es el fallo que cometieron el 6 de enero. Esas personas que se metieron con armas y golpearon y mataron a un policía tratando de corregir el problema. Si el problema es corrupción y abuso, la violencia no es la forma en que corregimos el problema. Si el problema son mentiras, a palos no corregimos el problema. ¿Cómo corregimos el problema del mal? Con bien, no con más mal. Queremos ser sabios para el bien y no tener ni idea del mal. ¿Sabes? Así es como Satanás engañó a Adán y Eva. Satanás le dijo a Eva, ¿sabes qué? Si cometes pecado, entonces serás como Dios, conocerás el bien y el mal. Así es como tienes que practicar el mal para ampliar tu repertorio de conocimiento y de opciones. Y solamente es cometiendo el mal que realmente llegas al punto de entenderlo. Cuando Eva comió y desobedeció a Dios y el pecado entró en el mundo, descubrió que eso era una mentira. Que participar del mal no es la forma de ser más como Dios, no es la forma de alcanzar la victoria. Participar en el mal es participar en ser derrotados por el mal. Cuando hablamos de mal, no deberíamos tener ni idea. Deberíamos tener conocimiento de oídas, no de práctica. Pero ¿sabes quién aplasta a nuestros enemigos? ¿Quién es el guerrero que se levanta y nos defiende? Dios. Pero Pablo les recuerda, es el Dios de paz. Nunca olvides lo que Dios nos ha llamado a hacer y quién es Él, cómo derrota Él el mal, con bien. ¿Qué es lo que ha venido a la tierra a traer? Paz, paz para con Dios, paz unos con otros. El llamamiento del Evangelio es un llamamiento a la reconciliación. El Dios de paz es el que va a aplastar, a aniquilar al enemigo bajo nuestros pies. Nosotros no ganamos peleándonos. Nosotros ganamos viviendo el Evangelio, compartiendo el Evangelio y permitiendo que Dios gane la victoria. Nosotros vivimos en la gracia de nuestro Señor Jesús. Así es como obtenemos la victoria. Tengo una pregunta de estos versículos. Pablo les recuerda a sus lectores que derrotamos al mal convirtiéndonos en expertos en hacer el bien y negándonos a participar en lo que es malo. Basado en esta instrucción bíblica, ¿cómo debemos responder a los males que vemos a nuestro alrededor? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Y sigamos, versículos 21 al 24. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que he escrito la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saludan Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Pablo aquí menciona
saludos de 8 personas más que están con él cuando él escribe esta carta. Y esto nos enseña que Pablo, el ministerio, siempre lo compartía. Él no tenía orgullo con su ministerio, no estaba celoso de guardar su ministerio y decir esto es mío y tú quédate ahí. Él no sentía la necesidad de nombrar el ministerio de Pablo apóstol. El ministerio es de Cristo y él era un esclavo de Cristo, un enviado, un representante de Cristo más entre tantos. Y aunque él defiende su apostolado en sus cartas, el hecho de que él realmente está aquí representando a Cristo, lo que él está tratando de decir en eso no es que él sea nada, sino que él genuinamente está buscando representar a Cristo ante el mundo, y que los que tratan de desmentir esa realidad están tratando de romper el testimonio que Pablo ha estado dando acerca de Jesús. Y eso es lo que Pablo está tratando de salvaguardar. Pero él, en cualquier lugar en el que él se encontraba, él se unía a los que estaban trabajando en esa ciudad, en ese lugar, en esa iglesia. Y las iglesias a través de todo el mundo, Pablo siempre estaba buscando de quién podía tomar la mano y compartir el ministerio con esa persona. Continuamente. Y ahí hay 8 personas con él mientras él escribe esta carta que están participando en su vida de ministerio. Primeramente, saluda a Timoteo a las iglesias de Roma. Esta era una persona, su abuela era una mujer de fe y su madre, por lo visto, es judía, se casó con un hombre no judío, un griego, un gentil, y Timoteo nació en un hogar mixto en ese sentido, pero Pablo en su primer viaje misionero lo llevó a la fe. Pablo en 1 Timoteo lo describe como su verdadero hijo en la fe. Así que él lo introdujo a la fe en Cristo, y en su segundo viaje misionero, cuando pasó por la ciudad, Timoteo seguía en el Evangelio y era de muy buena reputación, no solo en su ciudad de Listra, sino la ciudad vecina de Iconio. Así que Pablo lo tomó y le dijo, ¿quieres venir y participar conmigo en este ministerio? Y Timoteo dijo que sí, así que Pablo tomó y lo circuncidó. No porque fuera necesario para su fe cristiana, sino simplemente como una comodidad, porque Pablo, cuando empezaba su ministerio en una ciudad nueva, siempre empezaba yendo a la sinagoga, y en la sinagoga no permitirían entrar a ninguno que no fuera circuncidado. Así que él quería que él pudiera entrar con él y participar plenamente en su ministerio. Así que Timoteo se circuncidó y fue con Pablo y participó con Pablo en este ministerio de sembrar iglesias por Macedonia, en Tesalónica y Berea. Expulsaron a Pablo de esas ciudades y él tuvo que huir a Atenas, en Grecia, pero Timoteo se quedó atrás afirmando la fe de estas nuevas congregaciones. Y cuando Pablo de Atenas se fue a Corinto y ya se estableció en Corinto, en algún tiempo Timoteo ya concluyó su labor allí y bajó a Corinto con Pablo y estuvo sirviendo con Pablo allí en Corinto. En el tercer viaje misionero que Pablo acaba de finalizar, está escribiendo esta carta y ahora va a regresar a Jerusalén para entregar la ofrenda a los santos de Jerusalén. Timoteo está otra vez con él y él va a hacer el viaje de regreso a Jerusalén con Pablo para entregar esa ofrenda. Junto con este colaborador, esta persona que ha hecho la labor del Evangelio al lado de Pablo, hombro a hombro. Junto a él hay otros, Lucio, Jasón y Sosípater, que son judíos. Pablo los describe como mis parientes, los que son de mi clan, por así decir, son judíos. De Lucio no sabemos nada, pero Jasón era uno de los líderes en la ciudad de Tesalónica. Cuando hubo una revuelta ahí buscando llevar a Pablo ante las autoridades, no encontraron a Pablo, pero encontraron a Jasón y a otro hermano y los llevaron ante las autoridades, y solo después de que Jasón dio un depósito le soltaron. Pues este es el Jasón, que era un judío líder en la iglesia ahí en Tesalónica. Sosípater, también en otros lugares se le llama Sópater, una versión acortada de su nombre, era un líder de la ciudad vecina de Berea, y estas son 2 ciudades en Macedonia. Y parece ser que ambos están acompañando la ofrenda a los santos. Y es interesante notar que aquí estamos hablando de hermanos en la fe,
que no solamente han respondido al llamado de Pablo a recoger esta ofrenda para entregar a los santos en Jerusalén, para tratar de sanar la división que hay en la iglesia en el primer siglo entre judíos y gentiles creyentes, los judíos mirando a los gentiles con malos ojos por su trasfondo pagano, y los gentiles a veces en la fe en Cristo mirando mal a los judíos que se creen tan superiores y que nos miran a nosotros con desprecio mientras que ellos están esclavizados a cosas de la ley que Cristo ha dicho que no debemos esclavizarnos a ellos, y una competitividad entre ambos grupos dentro de la iglesia. Pablo trató de sanar esa división recaudando una ofrenda entre las iglesias gentiles y llevándola a los hermanos en Jerusalén que estaban sufriendo un tiempo de necesidad, y él esperaba que esta ofrenda uniese corazones y sanase heridas en el cuerpo de Cristo. Pues Pablo está haciendo esto, pero nota que estas personas no solamente han participado de la ofrenda, sino que ellos han estado dispuestos a poner su vida en pausa por un año, porque viajar desde allí hasta Jerusalén y de Jerusalén a regreso tardarían prácticamente un año. Imagínate el nivel de compromiso a la vida de la iglesia y al evangelio que ellos tenían, dispuestos a poner su vida en pausa por un año para acompañar a Pablo y entregar esa ofrenda. Reconciliación. Ellos lo entendían. También se identifica Tercio, que es el que escribió la epístola. Y obviamente es un hermano en la fe porque él les saluda en el Señor. Normalmente un escriba no se identificaría en la carta, pero siendo que esto es un hermano, él se identifica. Y eso nos dice algo que ya sabemos de la antigüedad. En la antigüedad el papel era muy escaso y muy caro. Y la práctica cuando uno quería escribir una carta era contratar a un escriba, un profesional que tenía muy buena letra, muy legible y que podía escribir pequeño y maximizar el uso del papel y que la persona que recibía la carta pudiera leerlo y entenderlo bien. Aparte de esto, se esperaba del escriba, o a veces hoy se les llaman amanuenses, se esperaba de ellos que también fueran personas de letras y que supieran gramática correcta y pudieran expresar las cosas de la forma más correcta y bonita. Así que hacían no solamente un trabajo de tomar dictados, sino también a la vez hacían como una labor de edición, de poner tus palabras en la gramática correcta y asegurar que estaba expresado de la forma más bonita posible. No corregían ni cambiaban el mensaje, sino la idea era ponerlo en palabras bonitas, y me imagino que luego lo revisarían con la persona que estaba dictando para asegurar que expresaban correctamente lo que ellos querían decir. Esa es la interacción entre Pablo y Tercio al escribir esta carta. Él tuvo la difícil, temible labor de tratar de plasmar en palabras concisas y claras y bellas los pensamientos profundos que Pablo le estaba dictando en esta carta. Él les saluda al Señor. También Gayo les saluda, y esta era una de las pocas personas que Pablo identifica que él había bautizado personalmente en la ciudad de Corinto. Parece ser que era una persona de medios, que tenía posesiones, porque él hospedaba no solo a Pablo, sino a toda la iglesia. Tendría una casa quizá un poco más grande donde podía reunirse la iglesia. También otro líder destacado, Erasto, que es tesorero de la ciudad. No sabemos mucho más acerca de él. Y el hermano Cuarto, tampoco sabemos nada de él. Es curioso, y un dato simplemente curioso, que dos de los nombres en esta lista son personas cuyos padres les nombraron basado en el orden de nacimiento. Tercio, el que tomó el dictado de la carta, seguramente fue el tercer hijo varón en una familia romana, y Cuarto seguramente fue el cuarto varón en una familia romana. No sé si algunos de ustedes, me estoy desviando un poco, pero no sé si algunos de ustedes han visto la película Stardust, no sé cómo la habrán traducido en español, pero en esa película habían 7 personajes que habían sido nombrados así, de primero, segundo, tercero, hasta séptimo. Pero bueno, Pablo ha compartido su ministerio con todas estas personas, y ellos también expresan la conexión que tienen en Cristo con los hermanos y hermanas en Roma. Tengo una pregunta de estos versículos. Mientras Pablo escribe esta carta, está con otras 8 personas que comparten su ministerio. ¿Cómo debemos trabajar para asegurar que el ministerio sea una realidad compartida en nuestras vidas?
Y vamos a leer los últimos versículos, 25 al 27. Y al que puede haceros firme, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por medio de las escrituras proféticas se ha dado a conocer a todas las naciones, según el mandamiento del Dios eterno para la obediencia de la fe. Al único sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo sabe que las iglesias en Roma van a enfrentar retos y dificultades. Y él sabe que Dios es quien va a hacerles firmes, quien les va a dar fuerza para enfrentarlo. Pablo no sabe que en menos de 10 años Nerón va a desatar una horrenda persecución contra los cristianos. Él quiere reformar una porción de la ciudad de Roma, el Senado no le da permiso, así que él la quema y luego le echa la culpa a los cristianos. Y empieza a matar a cristianos acusándoles de haber causado este fuego que él mismo causó. Y horrendamente los pone en sus jardines, los mete en cera y les prende fuego para que iluminen sus jardines de noche y los mata de esa forma. Y formas horrendas, él mata a muchos y de hecho en ese tiempo de persecución será que él le corte la cabeza a Pablo y crucifique boca abajo a Pedro. Se va a desatar una horrenda persecución contra los cristianos en breve tiempo. Pablo no lo sabe en este momento, pero Dios lo sabe. Pero Pablo sabe, pase lo que pase, sea lo que sea que enfrentamos en Cristo, Dios nos va a afirmar. Vamos a encontrar fuerza para enfrentar lo que venga en Cristo. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo es que Dios nos afirma y nos fortalece? Pablo dice, según 3 cosas. Y lo curioso es que realmente está repitiendo la misma idea con diferentes matices 3 veces. ¿Cómo es que Dios nos afirma? Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Según este mensaje que Pablo lleva 16 capítulos desglosando. Este buen mensaje de que Dios está haciendo correcto lo que está incorrecto en mí y en el mundo. Y así es como Dios está salvándonos del pecado. Según ese evangelio. ¿Cómo somos fortalecidos para lo que enfrentamos en la vida? Metiéndonos de hondo en el vivir del evangelio. No hay otra respuesta, sino profundizar en nuestra participación en la restauración que Dios está realizando del mundo y permitiendo que Dios vaya siguiendo corrigiendo cada vez más en mi propio corazón. Pero no solamente mi evangelio, sino es también la predicación, porque si de verdad yo vivo el evangelio, ¿sabes qué va a pasar? Que yo voy a compartir el amor de Cristo para con el perdido. Y no voy a estar contento con simplemente yo disfrutar de los beneficios del evangelio, sino mi corazón se va a quebrantar por el estado del que está esclavizado bajo el pecado. Y yo voy a estar dispuesto a dar mi vida para que esa persona conozca del Cristo que ha redimido y que le ofrece redención. Yo soy fortalecido para lo que viene delante mía al vivir el evangelio y vivo el evangelio también en predicar ese evangelio. O, digámoslo de otra forma, según la revelación del misterio. Pablo habla del evangelio como este gran misterio, desde la fundación del mundo, desde que el ser humano primero pecó y toda la humanidad y la creación cayó bajo el poder del pecado. El anhelo más profundo en el corazón del ser humano ha sido: Dios, corrige esto. Dios, haz algo. Y a través de toda la revelación de las Sagradas Escrituras, las Escrituras proféticas, Dios ha hablado de que Él va a intervenir, Él va a traer bendición a todas las familias de la tierra, Él va a traer un Rey eterno, Él va a establecer un Mesías que va a corregir todo lo que el pecado ha hecho mal. Va a restaurar a la creación misma a paz, a pureza, al bien. Eso Dios lo reveló a través de las Escrituras y este gran misterio que hemos estado aguardando, ¿cómo va a corregir Dios el problema? ¿Sabes qué? Ya Dios lo hizo.
Por fin se reveló ese misterio. Cuando vino Jesús, Dios culminó las promesas que había hecho y en su muerte y resurrección, Él selló la redención de la creación misma. Así que, ¿cómo nos fortalece Dios? Según este misterio que por fin ha sido revelado en Cristo Jesús. Este misterio ahora revelado en Cristo y que está siendo anunciado en todas las naciones, se ha dado a conocer a todas las naciones por mandato de Jesús. Otra vez estamos hablando no solo del Evangelio que hemos recibido, sino el Evangelio que se está proclamando en todo el mundo. ¿Cómo somos fortalecidos ante los retos que enfrentamos en Cristo? Somos fortalecidos al vivir y al proclamar el Evangelio. O digámoslo de una forma más. Según el mandamiento del Dios eterno para la obediencia de la fe. Pablo, creo, está hablando aquí de la gran comisión, que es lo que el Dios eterno, nos ha mandado. ¿Qué órdenes tenemos como seguidores de Cristo para cómo debemos vivir nuestra vida? Jesús nos dio órdenes, nos dio un mandato, lo llamamos una gran comisión. Id yendo a todas las naciones. Proclamad el Evangelio. Y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Tenemos una orden del Dios eterno, que hagamos discípulos de todas las naciones. Que les enseñemos a guardar todas las cosas que Él nos ha enseñado. Y dice, para la obediencia de la fe, esta fe que anunciamos, no estamos pidiendo que la gente simplemente diga, estoy de acuerdo, Dios. Estamos pidiendo que la gente llegue a la obediencia de la fe. La fe verdadera es obediencia. La fe no es la manera en que yo obligo a Dios a cumplir mi voluntad. La fe es la forma en que yo me rindo a la voluntad de Dios. Y es no solamente cumpliendo el mandato de Dios de compartir el Evangelio y de hacer discípulos de todas las naciones, sino yo también participando en la obediencia de la fe. Tengo que vivir el Evangelio que proclamo, o el Evangelio que proclamo no tiene sentido. Tengo que dejar que Dios cambie mi corazón, de mal a bien, de división a unión, de odio a reconciliación. Siempre estamos buscando excusas para separarnos. Tenemos que dejar que Cristo nos una. Este es el mandamiento del Dios eterno para la obediencia de la fe, tanto en mí como en el que está oyendo este mensaje de salvación. Así es como Dios nos fortalece para enfrentar sea lo que sea que viene ante nosotros. Y así es como la Iglesia ha enfrentado la más horrenda persecución y sigue en pie. Y los reinos e imperios han caído, pero la Iglesia sigue. Porque Dios fortalece a los que viven y proclaman el Evangelio. Somos indestructibles en Cristo. Y al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. En todo esto, ¿sabes quién recibe la gloria de nuestra fortaleza? Del hecho de que somos indestructibles. Dios recibe la gloria, porque está claro a cualquiera que nos observa, eso es algo que Dios hizo. Esta persona en sí misma no es nada, pero mira lo que Dios ha hecho en esa vida. Tengo una última pregunta de estos versículos. Pablo nos recuerda que Dios está salvando al mundo y que el Evangelio es la forma en que lo está haciendo. ¿Cómo debemos evitar las distracciones y concentrarnos en vivir y compartir el Evangelio en nuestra propia vida? Hemos llegado al final del libro de Romanos. Dios lo ha hecho. Esperábamos que Dios hiciese algo. Dios corrige todo esto. Todo está tan mal. El mundo es un caos. No entiendo, por favor, por qué hay tanta crueldad y tanta división y tanto odio. ¿Por qué tanto abuso? Tantas cosas mal. Dios, haz algo. Y Dios lo ha hecho. Se hizo hombre
cargó con el pecado del mundo en la cruz y siendo el único que podía justamente aceptar sobre sí el pecado del mundo, lo hizo. Derrotó todo el poder del pecado y la muerte en la cruz y lo arrastró consigo a la tumba y se levantó victorioso sobre el pecado y la muerte eternamente. Y extiende un llamado a todo aquel que desee ser librado del poder del pecado, a que nos extendamos a Él en fe, nos rindamos a Él en fe y permitamos que Dios traiga su correcto a lo incorrecto de mi vida. Que Dios traiga su bien al mal mío. Que Dios restaure y sane y corrija lo que el pecado ha torcido y destruido en mí. Que Dios me dé nueva vida. Eso es lo que Dios ha hecho. Este es el Evangelio que vivimos. Que nunca dejamos de seguir ahondando y profundizando y penetrando más en Él, en nuestras vidas, pero a la medida que seguimos viviéndolo, cada vez nos vemos más impulsados. La carga en nuestro corazón por el perdido que está ahí afuera es aún mayor y nuestro sentido de deuda para con el mundo es cada vez mayor y nos vemos impulsados por el amor de Cristo a un mundo que aún está bajo el poder del pecado y compartimos este evangelio con el mundo. Así es como Dios está corrigiendo el mundo. ¿Y sabes cómo participamos nosotros en arreglar los males del mundo? No es tomando armas, no es haciéndote con el poder, el control del gobierno, con poder político o militar, no es sembrando odio a diestra y siniestra y desconfianza y conspiraciones y todo tipo de cosas. Participamos en la restauración del mundo al rendirnos al Evangelio nosotros y al compartir ese Evangelio con otros. Y así Dios corrige el problema que está en mí, porque yo soy parte del problema. Y solamente Dios puede corregir el problema que está en el corazón del otro. Y solo así puedo yo participar en ayudar a esa persona a que Dios corrija el problema. Mi oración para ti hoy es que tú conozcas al Jesús que hemos estado hablando en toda esta serie de sermones, que le conozcas como Señor y Salvador y te rindas ante Él en fe, que te comprometas a la obediencia de la fe y que vivas el Evangelio y lo compartas, que gastes tu vida entera buscando cómo servir a los demás y compartir con ellos esta vida que tú has encontrado. Que Dios te fortalezca para esa labor. Dios te bendiga. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día, solamente que seas mi universo.